En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, ustedes podrán recordar un evento bastante triste, pero esperanzador, y un excelente ejemplo para nosotros. Está la historia de Esteban, el primer mártir, que muere apedreado por los celos de los judíos y fariseos. ¿Y por qué murió Esteban? ¿O por qué se encendieron los celos de este grupo de personas? Si ustedes leen el capítulo 7 del libro de los Hechos, hay un resumen bastante interesante de lo que fue el Antiguo Testamento. Esteban comenzó con este resumen del Antiguo Testamento, comenzando con Abraham. Luego habló de Isaac, Jacob, los 12 patriarcas. Habló de José en Egipto, Moisés, los milagros que tuvo el pueblo de Israel al salir de Egipto. También habló de la idolatría de Israel, de Josué, David, Salomón y también de Cristo, ya en una época más presente de la que ellos estaban viviendo. Y esto lo habló frente al Sanedrín, estos 70 personajes llenos de autoridad y llenos de un poder muy grande en lo religioso y también en lo político. Y Esteban los acusa de haber entregado a Cristo y de haberlo matado. El resumen usted lo puede leer ahí entonces en el libro de los Hechos. También hay otro resumen en el mismo libro, en el capítulo 13. Esta vez, por favor, si quieren, me pueden acompañar al libro de los Hechos, capítulo 13. Aquí hay otro resumen del Antiguo Testamento. Es bastante práctico algunas veces dar una repasada. Hay mucha historia en la Biblia. En el capítulo 7 vemos uno y aquí en el capítulo 13 vemos otro. Aquí dentro de una sinagoga en Antioquía, la iglesia primitiva, estaban los visitantes Pablo y Bernabé. Y se les pregunta a ellos si acaso había una palabra de exhortación. Pablo se pone de pie y comienza con este elocuente resumen. Comencemos por favor en el versículo 16. Si me acompañan, aquí entonces dice del 16 al 21. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El relato continúa, el resumen continúa de ahí hacia adelante. Y llega finalmente hasta los tiempos de Jesucristo, tal cual lo hacía el resumen del capítulo 7. Pablo y Bernabé finalmente fueron expulsados de este lugar. Pablo después es apedreado en otro. No la pasaba muy bien predicando el Evangelio. Y luego ya en el capítulo 15 entra el tema de la circuncisión, el concilio de Jerusalén y todos los ancianos y apóstoles que se reunieron para tratar esta cuestión, no en un gobierno piramidal bajo una persona, sino que aquí habían los ancianos y los apóstoles, y todos entonces tomaron una decisión respecto a lo que es la circuncisión física y la que se habla en la Biblia de la circuncisión espiritual de nuestro corazón. Pueden leerlo después en casa. Pero en resumen aquí, que nos detuvimos en el versículo 21, cuando habla de Saúl, de la tribu de Benjamín, cuando el pueblo pide rey. El pueblo pide un rey.
Y nos vamos a detener en este detalle del Antiguo Testamento. Muchas veces leemos en la Biblia el nombre del rey Saúl. ¿Qué se le viene a usted a la mente con el nombre del rey Saúl? Probablemente de inmediato podrá compararlo con el rey David. El rey Saúl, un rey malo; el rey David, un rey bueno. Ambos fueron reyes. Ambos fueron elegidos y ungidos por Dios. Ambos tenían una responsabilidad frente al pueblo de Dios. Ambos hicieron lo bueno frente a Dios, en el caso del rey Saúl al comienzo. Y ambos también pecaron. Todas las similitudes entre el rey Saúl y el rey David, esos pecados tuvieron sus consecuencias. Y el objetivo que yo quiero en este momento plantear en este mensaje que vamos a desarrollar, vamos a ver las cualidades del rey Saúl. Algo que algunas veces no se toma en cuenta. Las cualidades del rey Saúl en su comienzo, cuando fue nombrado rey. Y lo vamos a analizar espiritualmente, como avanza la historia de Saúl en sus errores. Lo vamos a analizar espiritualmente. Lo vamos a traer al tiempo presente y lo vamos a aplicar en nuestras vidas con ejemplos para nosotros, que debemos estar alertas en todo momento para que no nos pase lo mismo, para que estemos alertas. El título de este mensaje es Alertas de ayer y hoy. Alertas de ayer y hoy. El contexto de la historia nos lleva a estudiar el momento en el que el pueblo de Israel se encontraba dirigido por el profeta Samuel, quien comenzó al frente restaurando la decadencia del pueblo con ayuno y oración. Tenemos al profeta Samuel, que está frente al pueblo de Israel, dirigiéndolo espiritualmente. Y lo que sucede aquí es que lamentablemente los hijos de Samuel no fueron rectos frente a los ojos de Dios. Y lamentablemente el pueblo comenzó a mirar hacia afuera, hacia los otros pueblos que rodeaban al pueblo de Israel. Y los otros pueblos tenían reyes físicos. Y el pueblo de Israel dijo, queremos un rey físico como los de afuera. Aquí comienza un punto neurálgico y un punto crucial en la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Aquí hubo un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que era teocrático, porque Dios estaba frente a su pueblo, y ahora se produce un cambio monárquico. Comienza la historia de los reyes del pueblo de Israel. Comienza este periodo monárquico, un gobierno monárquico. Y aquí vamos a hablar de tres elementos en esta historia, o de tres personajes, que sería Saúl, o el rey Saúl. Vamos a tener a Samuel, el profeta Samuel, y vamos a tener al pueblo de Israel. Estos tres elementos los vamos a empezar entonces a relacionar. Primera de Samuel capítulo 8, vayamos al Antiguo Testamento para leer aquí entonces lo que pasó con Samuel. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. 5 y final. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido,
y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahí está. Entonces el pueblo de Israel quería tener lo mismo que tenían las otras naciones, un rey físico al frente de ellos. ¿Y por qué es tan atractivo el mundo? ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo? ¿Qué hay en él que nos llame tanto la atención? Dese una vuelta por el centro de su ciudad y se dará cuenta que es muy llamativo. Primera de Juan, hablando sobre esto del mundo. Si quieren, dejen un dedo aquí en Samuel, vamos a estar volviendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Hablando del mundo. ¿Qué nos dice del mundo? Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En el mundo están los deseos de la carne y de los ojos, y está la vanagloria de la vida. Por eso es tan atractivo, están esos deseos de la carne y de los ojos. Están estas vanaglorias de la vida, están estas glorias que son vanas, y valga la redundancia al dar vuelta a la palabra, estas glorias que son vanas, estas glorias superfluas, temporales, huecas, superficiales. El pueblo de Dios quería ser como el mundo. Y a pesar de que el mundo es, como le conocemos, lo querían así. Y esto comenzó a complicar la vida del pueblo de Israel. Tal cual nos dice aquí 1 Juan 2, que es, no hay que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y a pesar de que Samuel les advierte de todo lo que sucedería teniendo un rey al frente, el pueblo de todas maneras quiso tener a su rey y no dio su brazo a torcer. Ellos querían un rey humano. Saúl, veamos a Saúl antes de que fuera rey. Su nombre significa deseado y Dios vio en él un buen potencial para ser rey, para estar por sobre su pueblo, para llevar a cabo su obra. Todavía estamos hablando de un gobierno teocrático. Dios no realizó una asamblea pública para preguntarle a las personas, no hizo una junta ni una gran reunión con los ancianos de Israel para tomar esta decisión. Simplemente le da el aviso a su siervo Samuel y le da las instrucciones exactas para que invite al joven Saúl a comer, a un banquete, y darle entonces el impactante aviso que sería el rey de Israel, el primer rey humano de Israel. Volvamos a 1 Samuel, al capítulo 9. Si dejaron un dedo ahí para llegar rápido. Ahora al capítulo 9. Y vemos el versículo 20. A la mitad del versículo 20, vamos a comenzar. Aquí el rey Saúl andaba buscando unas asnas perdidas de su padre. Y aquí en el versículo 20 del capítulo 9, por ahí por la mitad, dice: Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable de Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Aquí hablándole Samuel a Saúl. Y en el 21, noten lo que dice Saúl. Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante?
Saúl se sorprendió de esta noticia. Se sorprendió de esta noticia, de que su casa había sido elegida por Dios y que él estaría frente al pueblo de Israel. Imagínese por un momento a los pies de Saúl, con su vida normal, con su rutina. ¿Qué haría usted si de un momento a otro, buscando a sus animales en el campo, se le aparece un profeta y le dice: tu familia va a estar entonces elegida y tú serás rey por sobre todo un país, por ejemplo? Sería bastante impactante. Y Saúl, en este momento, cuando le dice que son los más pequeños, su familia es más pequeña, él tiene humildad en este momento. Denota una humildad al recibir la noticia. No comprendía por qué, porque se decía ser el más pequeño de la familia, la familia más pequeña de la tribu. ¿Y por qué Dios le había elegido? Y aquí se aplica lo que Dios nos dice sobre a quienes selecciona. Si recuerdan muy bien que Dios no a muchos sabios y entendidos, ni nobles ni poderosos, son a quienes Él toma, a quien Él elige. Algo tan pequeño como un grano de mostaza es esa parábola del grano de mostaza, la más pequeña que puede crecer, y Dios puede dar ese crecimiento. Se aplica esa parábola aquí en Saúl, al decir que él se consideraba la más pequeña de las tribus y la más pequeña de las familias. Una vez ungido en una ceremonia privada, el rey Saúl, ahora en este momento, obtuvo el poder del Espíritu Santo cuando es ungido. Vayamos al capítulo 10. Estamos en 1 Samuel. Capítulo 10, versículo 5. Aquí están las instrucciones de Samuel, quien fuera el guía espiritual del pueblo y que lo continuaría haciendo, en este caso ahora con un rey humano. Versículo 5 dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu Eterno vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado de otro hombre. En otro hombre serás mudado. Habría un cambio en Saúl, ahora siendo rey, siendo ungido, recibiendo el Espíritu Santo de Dios. 7 dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Ahí está el rey con esas instrucciones específicas, y que Dios le entrega entonces el poder a este rey de su pueblo de una manera privada. Ustedes pueden ver los detalles de este relato en estos capítulos. El rey Saúl vuelve a su lugar y no comenta nada de lo que había sucedido. Él tuvo discreción. Él no comentó nada. No hizo nada por voluntad propia. Habiendo luego Samuel convocado ahora a todo el pueblo de Israel, ahora convoca a una audiencia pública, les presenta a su rey, el rey Saúl. Pero ¿qué pasó? El rey Saúl no estaba. Se escondió. El rey Saúl tenía miedo. Estaba escondido. Entonces le preguntan a Dios qué pasó. Y Dios les dice que estaba escondido en un lugar y lo van a buscar. Este no es el rey Saúl que nosotros conocemos en las películas, ese rey Saúl malvado que persigue a David. Este es un rey muy distinto, con mucho miedo, y que vemos aquí en sus comienzos cómo era. Dios lo manda a buscar entonces y presentan al rey. Y la primera vez que se presenta la imagen del rey en público, para mí es bastante espectacular. Por lo menos así yo me lo imagino. Dice la Escritura que, puesto en medio del pueblo,
desde los hombros arriba era el más alto que todo el pueblo. Aquí la traducción algunas veces puede confundirnos. Yo lo leo y se me imagina que el rey Saúl quizás tenía esto, como se dice, que no se podía asomar en un balcón porque se iba de cabeza hacia abajo, porque quizás tenía la cabeza muy grande. Aquí dicen que la gente de Yucatán parece que tiene la cabeza grande, pero en realidad la escritura no habla de que los hombros hacia arriba tenía la cabeza grande, así me lo imagino por lo menos. Hay una traducción de la Nueva Versión Internacional que es bastante sencilla, dice: cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro, hasta aquí le llegaba a toda la gente. Entonces él, claro, se veía impresionantemente más alto que todos. Era una persona bastante alta. Y obviamente esto causó un sentimiento de alegría a la gente. Un rey alto que puede estar sobre nosotros. Hubo una grandeza aquí en este momento. Noten lo que dice Samuel, en 1 Samuel 10, versículo 24. Estamos aquí en la presentación del rey Saúl. En el versículo 24 dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Eterno, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Es como lo que hoy día se dice: ¡larga vida al rey! En las películas también se escucha ese grito. Todo el pueblo grita: ¡viva el rey! Pero no a todos les gustó el rey. No a todos les gustó este rey. 27, ahí mismo, un poquito más abajo. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. Y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Siendo el rey, disimuló. Otra vez aquí hay una cualidad positiva. Él no le importó que no lo aceptaran en ese momento, continuó con su labor. Y vamos a la primera batalla que tuvo el rey Saúl. El rey Saúl se convirtió en un héroe en la primera batalla. Se consolidó frente a la nación. Veamos aquí el capítulo 11, versículo 15, avanzando con la historia. Pueden leer el capítulo 11 completo de la primera batalla de Saúl cuando vence a los amonitas. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante del Eterno en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante del Eterno, y se alegraron muchos allí Saúl y todos los de Israel. Hasta aquí vemos una persona que, aunque muy alta de estatura, la vemos humilde, discreta, modesta y con el Espíritu Santo de Dios en su cuerpo. Estaba frente de su pueblo para gobernar y estaba defendiendo a los enemigos de Israel. Eso era el rey Saúl hasta ese punto. Si ustedes conocen la historia del rey Saúl, se preguntarán: ¿cómo es posible que el rey Saúl haya tergiversado tanto sus caminos, que tenga demonios en su vida, que haya permitido que demonios gobiernen su vida, que haya ideado locuras y asesinatos y que al final de su vida se suicida con la espada? ¿Cómo es posible que cambió tanto una persona, un siervo de Dios? Esto no ocurrió de un día para otro. Dios no sabía qué cosas iba a decidir el rey Saúl. Samuel siempre les da, si ustedes leen la historia completa, les da el camino bueno y el camino malo. Si ustedes hacen esto, si guardan los mandamientos de Dios, les va a ir bien, y si no, les va a ir mal. Y el rey Saúl también tenía este elemento sorpresa, que es el libre albedrío. Dios no sabía qué iba a suceder más adelante. Ahora, ya consolidado el rey Saúl sobre el pueblo, comenzó a pensar el rey Saúl que ya no dependía mucho de Samuel, quien al comienzo fue su guía espiritual.
El rey Saúl lo tenía todo. Ya podía tomar decisiones. Mal que mal, era el rey de Israel. Segunda batalla. En la segunda batalla se le conoce con el nombre de Micmas. Aquí el rey comete un grave error. Antes de ver el relato, veamos 1 Samuel 10:8, un poquitito más atrás. Las instrucciones de Samuel cuando Saúl estaba siendo ungido. En el capítulo 10 y versículo 8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Samuel le iba a enseñar lo que tenía que hacer el rey Saúl. Pero, capítulo 13, ¿qué pasó? Capítulo 13, versículo 8. Él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Eterno. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Eterno tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora el Eterno hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Eterno se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Eterno ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Eterno te mandó. El esfuerzo, dice aquí, que dice que se esforzó y ofreció el holocausto, este esfuerzo del rey Saúl fue inválido. No fue válido. El rey Saúl suplantó la responsabilidad espiritual del ministerio de Samuel, en ese caso. Llevó a cabo una tarea la cual había sido estrictamente instruido de no hacer. Debía tener paciencia y no desesperarse y confiar en Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Aquí Samuel dice: el rey Saúl perdió su dinastía real en ese momento, una consecuencia de ese pecado. Ahí dice: el Eterno hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Eso es el versículo 14 que acabamos de leer. Un pecado, una consecuencia del rey de Israel, el rey Saúl. Con todo, Dios no actuó inmediatamente sobre el rey de Israel, no lo removió, tuvo paciencia, le dio oportunidades. Y vemos ahora la tercera batalla del rey Saúl. ¿Qué pasó en la tercera batalla? No la vamos a leer, pero sí lo importante es que destaca aquí la figura de Jonatán, de su hijo. Por la fe de su hijo pudieron salir adelante. Jonatán, el amigo de David, más adelante serían estos amigos íntimos. Lamentablemente, de nuevo aquí en esta batalla, el rey Saúl comete más decisiones independientes. ¿Y qué es lo que hace? Dice que se pongan a ayunar en un momento. Una decisión física, pero es una decisión también espiritual. Debilitando a sus soldados en pleno campo de batalla. Luego comen carne sin desangrar. Un pecado
de las leyes alimenticias. Y por poco casi ejecuta a su propio hijo, porque cuando dio la orden del ayuno, el hijo no estaba presente y el hijo comió miel después, y ahí hubo un problema, y que casi tuvo que ejecutar a su propio hijo. El rey Saúl comienza a levantar altares a Dios, y no vemos la figura de Samuel aquí. ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está la guía espiritual del rey Saúl? No se ve. Y la cuarta batalla, que es la que más se conoce, aquí cuando ya viene el cambio grave. En la cuarta batalla, aquí vamos a leer en 1 Samuel 15, avanzando con la historia. Primera de Samuel, capítulo 15, y vamos a comenzar al versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Eterno, yo he cumplido la palabra del Eterno. Aquí al rey Saúl se le dieron instrucciones específicas que debía acabar con todos los amalecitas. Los amalecitas, quienes atacaron al pueblo de Israel por la espalda cuando salieron de Egipto. Aquí entonces se le da esta instrucción de atacar a los amalecitas y que debía acabar con todo. Y aquí Saúl dice que ha cumplido la palabra del Eterno. Y Samuel le dice en el 14, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Algo estaba pasando aquí. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas al Eterno tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, recuerden lo que pensaba Saúl cuando fue elegido rey o ungido, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Eterno te ha ungido por rey de Israel. Y el Eterno te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Eterno, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos del Eterno. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz del Eterno, y fui a la misión que el Eterno me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 21 y final. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Eterno tu Dios en Gilgal. ¿Recuerdan al joven temeroso, humilde, discreto, modesto, lleno de poder, del poder del Espíritu Santo, que no se creía gran cosa? Ahora vemos una transformación radical del rey Saúl, una transformación radical. Vemos un rey impaciente en enumeradas ocasiones, testarudo, cobarde, culpó al pueblo de este pecado y él era el rey, déspota e independiente. El corazón de Saúl deseaba hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios, a través de su guía espiritual, el profeta Samuel. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este gran pecado del rey de Israel? Recuerden que primero ya había perdido su dinastía sobre Israel. Su familia ya no estaría dentro de la dinastía de los reyes de Israel. Y ahora se suma la siguiente consecuencia. Él sería removido de su autoridad de rey sobre Israel. Ya Dios empezó a actuar con más estrechez, con más disciplina, después de variadas oportunidades. Y aunque el rey Saúl pide perdón, ustedes pueden leer al final de ese relato, aunque pide perdón,
el espíritu testarudo del rey Saúl hace que pida perdón, pero para quedar bien frente al pueblo. No porque estaba arrepentido de corazón, era porque quería quedar bien frente al pueblo. Quería quedar bien frente a los hombres. Ese no es una manera de pedir perdón solamente para quedar bien con las personas. Y esta historia del rey Saúl se aplica también a nosotros. No somos reyes, no somos grandes profetas, no estamos en ese contexto en la historia, pero ninguno de nosotros está libre de que le suceda algo así. ¿Quién puede decir que a mí nunca me va a pasar? No se puede. Dios no sabía qué es lo que iba a hacer el rey Saúl al comienzo de su reinado. Y dice el dicho popular: ¿quieres conocer realmente a alguien? Dale poder. Ese es el dicho popular. ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. ¿Qué pasó con el rey Saúl? No se conoció hasta que se le dio el poder y se vieron los frutos en su reinado. Como bien hemos comentado, no vivimos hoy en una etapa monárquica con un rey al frente, que tenemos que estar viendo qué es lo que va a hacer el rey, qué es lo que nos va a decir, sino que si recuerdan bien, comenzamos este mensaje relatando los resúmenes de Hechos 7, Hechos 13, que también llega a Hechos 15, cuando viene el tema de la circuncisión física, circuncisión espiritual, de la iglesia de Dios primitiva, y donde este tema se resolvió junto con los ancianos y los apóstoles que estaban ahí. No se ve un gobierno piramidal en esa asamblea, en ese concilio de Jerusalén. Ustedes pueden ver ahí después qué pasó en ese concilio, cómo se dieron las cosas. Todos conversaban entre sí. No había un hombre por sobre todos ellos. Aquí el gobierno cambia. Y esa es nuestra era. Hoy día vivimos esa era de la iglesia de Dios primitiva, no con un hombre al frente que nos dicte todo lo que tenemos o no tenemos que hacer. ¿Y cómo hoy día, como miembros, podríamos identificar estas anomalías en nosotros o en una persona que esté al frente? Todos aquí estamos bajo autoridad. Todos aquí estamos bajo una autoridad. ¿Cómo podríamos nosotros ver, mirar, reflexionar, analizar una situación y ponerla en contraposición con la Biblia y decir, parece que sí, parece que no? ¿Cómo discernimos estas anomalías? Y aquí vamos a ver, en lo que queda de tiempo, vamos a ver bien rápido, me queda bien poco tiempo, pero vamos a ver 7 puntos por los cuales podemos anotar y que son herramientas para nosotros, herramientas para saber cómo discernir. Algunas veces uno no puede saber todo, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos puede decir mucho. Número 1. Vayamos aquí a Hechos 20. Hechos capítulo 20. El número 1 es: la iglesia solo es de Cristo. La iglesia solo es de Cristo. Hechos 20, aquí van a entender un poco a lo que me refiero. Versículo 28 al 30 vamos a leer. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. El versículo 28 es aquí, hablamos de los obispos que fueron puestos aquí, la palabra es correcta, de los obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí la iglesia no es de un personaje, la iglesia es de Cristo. La iglesia es
de Cristo. Pablo describe aquí una sujeción al gobierno de Dios que no era ni tampoco es hoy día algo nuevo. Si se recuerdan bien, Salomón, cuando le ora a Dios, ¿qué es lo que le pide? Sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. No era la gente de él. Él pide sabiduría para poder gobernar bien el pueblo de Dios. ¿Y Dios qué es lo que hace? Se maravilla de la petición y le dice, te doy eso y mucho más. Salomón, el hombre más sabio que jamás existió y que jamás vaya a existir sobre la tierra, dice la Escritura. Cristo derramó su sangre por la iglesia. ¿Alguien aquí le ha salido una gotita de sangre por una prueba personal, por una prueba familiar o por una prueba de la iglesia? Evidentemente que no. Es un precio muy alto que ningún hombre puede pagar. Solamente Cristo lo hizo y la iglesia es de Cristo. La membresía no es una mercancía, es la familia de Dios. Algo muy distinto. Es la familia de Dios. Somos los futuros reyes y sacerdotes, Apocalipsis 5:10. Somos los futuros reyes y sacerdotes. No somos aquí un simple ganado de una manera despectiva. Somos la familia de Dios. Entonces, el punto número 1 es la iglesia solo es de Cristo. ¿Y qué pasó con el rey Saúl? Si lo comparamos con su vida, ¿recuerdan que él culpó al pueblo del pecado que él había cometido 2 veces frente al profeta Samuel? Eso quiere decir que no tenía ninguna preocupación por el pueblo. No amaba al pueblo de Dios, no respetaba al pueblo de Dios, no era de él. No tenía amor, no tenía cariño, que sería como lo opuesto a querer usurparlo. El punto número 2 es una herramienta muy buena y que es por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, estamos viendo aquí herramientas para tener, anotar y en el momento que podamos aplicarlas, aplicar la Biblia a nuestras vidas. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo he recibido preguntas y me dicen, ¿cómo sabemos si algún falso profeta está en el mundo? ¿Cómo filtrarlo? Aquí hay una herramienta bastante útil. Por sus frutos lo conoceréis. Dios, cuando Saúl se portó mal, no lo cortó al primer momento. Le dio paciencia, le dio tiempo a esto, hasta que ya finalmente fue removido. Y entregó malos frutos. El rey Saúl tuvo muchas oportunidades para demostrar sus frutos buenos. Pero ¿qué pasó? Dio frutos malos. Tercera herramienta. La iglesia de Dios no es una iglesia impositiva. No es una iglesia impositiva. Hechos 20:20. Vamos aquí a nuestro fundamento bíblico para este punto. Hechos 20:20. Aquí está Pablo despidiendo a los ancianos en Efesios y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Este versículo muchas veces se utiliza como argumento para ir predicando de casa en casa, si usted lo ha escuchado por ahí. Yo tengo aquí anotado en este versículo Lucas 10:7. Vayamos a Lucas 10:7. La Biblia se interpreta a sí misma como un puzzle
que se nos abre frente a nuestros ojos. Y aquí Lucas 10:17. Aquí está el envío de los 70 de 2 en 2 de la predicación del Evangelio. 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí está este envío. Creo que tengo un error aquí, creo que en 17. A ver. 17, perdón. Hablando de cómo ellos harían esa predicación. Una predicación que la Iglesia de Dios Unida hace. 10:7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Estamos hablando de estos 70 que fueron enviados de 2 en 2. No pasar de casa en casa. ¿Y a qué se refería Pablo con lo que vimos antes? Si ustedes ven ahí, perdón que los lleve de nuevo a los Hechos, pero en Hechos 20:20 habla aquí de casa en casa, pero si leen un poco antes, en el versículo 17, de nuevo la Biblia se interpreta a sí misma, dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo estaba pasando en la casa de los miembros, no estaba pasando casa por casa. Oiga, buenas tardes, le tengo a predicar aquí el Evangelio. No era la intención en este versículo, y el contexto puede explicarse por sí solo. La iglesia de Dios predica el Evangelio no con una imposición. No con una imposición. No podemos imponernos frente al mundo y tampoco frente a nosotros en la iglesia. Hablando aquí de cómo predica el Evangelio en la iglesia, cómo lo predicaba y cómo lo hacemos hoy en día. Las perlas, las verdades de Dios, no se entregan así al aire o a cualquiera, deben ser cuidadosamente entregadas. Así también la iglesia entonces no aplica una imposición de la manera de trabajar y predicar el Evangelio. No obliga a sus miembros a hacer algo en contra de su voluntad. ¿Y qué pasó con el rey Saúl? Llevándolo al tiempo pasado, el rey Saúl operó sin consultarle a Samuel e impuso su visión espiritual sobre el pueblo. Él impuso su visión espiritual sobre el pueblo. Y como era el rey, el pueblo tuvo que acatar. Número 4. Otra herramienta. ¿Ha escuchado usted hablar de serpiente y paloma? Mateo 10. Si me acompañan rápidamente, estamos en los últimos minutos. Mateo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este es un versículo con una instrucción muy práctica para nosotros. Dice que vamos a estar en medio de lobos. Y Cristo ora por nosotros al final, en sus últimos momentos de vida, por nosotros que estaríamos en el mundo, sin ser parte del mundo. La prudencia, que es aquí lo que habla de serpiente, una serpiente siempre anda prudente, arrastrándose por la tierra o por donde ande. Una serpiente es cauta, no se expone abiertamente. De eso nos está hablando aquí Mateo 10:16. Y la sencillez, que es la paloma, como bien digo, es sencilla, es sincera, es pacífica. Ahí están los dos elementos o símbolos que nosotros tenemos que tomar para ser serpientes y palomas, porque estamos en este mundo lleno de lobos rapaces. La prudencia y la sencillez son una parte de los frutos o el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Serpiente y paloma tienen que ver con estos mismos frutos.
Así debemos estar en el mundo. Y tenemos que estar dando estos frutos. Y debemos ser cautos y también sencillos, sinceros. El rey Saúl fue cauto y sencillo al comienzo, como lo vimos. Pero al final se convirtió en una persona impaciente y también pomposa, no sencilla, muy que alardía todas sus responsabilidades. Número 5. No buscamos agradar a los hombres. Gálatas capítulo 1, del 8 al 9. Gálatas. Vayamos dinámicamente a Gálatas. Capítulo 1, del 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es lejos del amor de Dios. Anatema también se habla en 1 Corintios 6:22, de que cuando uno no ama a Cristo es anatema. Y ahí viene la palabra maranata, también tan conocida aquí en México. Gálatas 1, del 8 al 9 y 1 Corintios 6:22. Estamos viendo el punto número 5. No vayan ahí, Mateo 10:17 habla de este punto, de que no buscamos agradar a los hombres, una herramienta, un indicio que tenemos que tener. Aquí dice Mateo 10:17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Nuestra confianza no está en un diácono, nuestra confianza no está en un ministro, no está en un pastor evangelista, no es nuestra confianza plena, sí es una guía, pero nuestra confianza debe estar en Cristo, porque el corazón del hombre es muy, muy engañoso. Y los hombres nos van a entregar en algún punto de nuestra vida, ojalá que no, a las sinagogas, a las cárceles. El rey Saúl pidió perdón, ¿recuerdan al final? El rey Saúl pidió perdón, pero no fue sincero, porque quería agradar a los hombres en ese momento. Quería quedar bien con el pueblo, era el rey. Y Samuel vino entonces a decirle, ya, hasta aquí nomás llegaste, rey, porque estas son las palabras de Dios para ti, no son mías. Son las palabras de Dios y las consecuencias del pecado. El rey Saúl quería quedar bien, quería agradar a los hombres. Otro punto entonces negativo. Número 6 y penúltimo. Hay que preocuparse del espíritu con humildad. Preocuparse del espíritu con humildad. Fundamento bíblico, Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nuestra confianza no está en la carne, sino en el espíritu. Y aquí mismo, capítulo 2 y versículo 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí dice, no hagáis nada por contienda o vanagloria. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quedar bien con los hombres, como el punto anterior? ¿O aquí para enfocarnos en el espíritu? De estar enfocados en el espíritu, no en la carne, y también con humildad, como dice aquí. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Aquí nadie está diciéndose ser superior a nadie. El espíritu y la humildad en este punto. Séptimo y último punto. Y no menos importante, integridad doctrinal. La integridad doctrinal. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí podríamos hacer un mensaje completo acerca de este versículo,
de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Aquí no seguimos una tradición del hombre, no celebramos Navidad, no tenemos nada que ver con el conejito de Pascua, no tenemos nada que ver con el Año Nuevo y con el calendario gregoriano, romano. Tenemos unas fiestas santas, 7 fiestas santas, durante el año basadas en un calendario lunisolar y que marcan las fiestas santas de Dios, que están vigentes y que significan y simbolizan el plan de salvación de Dios con el hombre. El rey Saúl quebrantó el mandamiento de Dios, si lo llevamos ahora a la historia de Saúl, y su pecado de obstinación fue como pecado de idolatría, uno de los mandamientos de Dios. La obstinación que tenía de hacer las cosas a su manera fue como pecado de idolatría. Algo que podría decir, no, yo no tengo ningún ídolo, pero la obstinación, dice aquí, es tan grave como la idolatría. Conclusión. Repasamos el comienzo de la vida del rey Saúl, vimos sus comienzos buenos, como un buen siervo de Dios, que era humilde, fue cauto, fue respetuoso, se apegaba a la autoridad del profeta Samuel en un comienzo, todo marchaba bien, y llegó un punto en que, siendo rey, dijo, ya tengo casi todo, así que puedo empezar a hacer las cosas a mi manera. Llega un punto de inflexión en que su vida cambia. Y se comenzó a pervertir, y se comenzó a alejar de Dios. El profeta Samuel era la comunicación con Dios directa, y él lo empezó a desechar. Se empezó a alejar de Dios. Y finalmente el rey Saúl tuvo 2 grandes consecuencias de sus pecados. No tendría dinastía real, sus descendientes no serían parte de la dinastía real, y la otra consecuencia es que su puesto ya sería removido como rey. Dios le dio tiempo y le dio todas las facilidades para hacer las cosas bien, pero sus frutos dieron lo contrario. Volvamos a 1 Samuel, ya concluyendo, capítulo 15. 1 Samuel. Es una historia bastante interesante que todavía tiene mucho que contarnos de la historia de Jonatán, de la historia de David. No vamos a hablar de David el día de hoy, lo pueden hacer en casa. 1 Samuel 15, versículo 22. Samuel dijo, ¿se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí está entonces cuando el rey claudica, y viene entonces su sentencia. La historia del rey Saúl puede aplicarse a nuestras vidas también, a pesar de que no vivamos en un contexto cultural e histórico como en esa época. La reflexión, o lo que podemos aprender aquí, es que debemos aprender a no ser rebeldes, ni mucho menos ser personas obstinadas con nuestras propias ideas. No tomaremos mejores decisiones si no tenemos a Dios a nuestro lado. Si no tenemos a Dios a nuestro lado. Creer que estamos en lo cierto sin Dios nos hace unas personas rebeldes y provoca una idolatría, porque uno piensa que uno es gran cosa. Lo que yo pienso es lo correcto. Una idolatría, como dice aquí. Creer que tenemos la razón porque sí es un tipo de obstinación y de rebeldía. Vean al rey Saúl y repasen sus apuntes del día de hoy. Pongámonos en la brecha, obedezcamos a Dios y prestemos atención a sus palabras. Último versículo, última escritura en Hebreos que concluye este mensaje del día de hoy. Hebreos capítulo 3, versículo muy hermoso. Hebreos capítulo 3 y versículo 12.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El rey Saúl no tuvo la confianza que tenía al principio hasta el final de sus vidas. Aprendamos de su vida para que terminemos las obras y nuestras vidas siendo obedientes a Dios y prestemos entonces atención a las palabras de Dios. Buenas tardes a todos.